programa del jueves anterior estuvimos con una persona a quien yo estimo, quiero y admiro mucho, Martín García, por la labor que desarrolla. Y como el evento tan especial al cual acudimos y estuvimos con las cámaras de Política para Todos, porque eso es política también, la inclusión de la gente discapacitada, o como le llaman, de capacidades diferentes. Eso es política para todos, para que la conozcan, para que la tengan y para que sepan. Y hubo mucha gente. Bueno, entonces este segundo programa va a servir para yo hacer la presentación del mismo, porque yo soy un hombre que le gustó siempre la política, soy un profesional odontólogo, tengo posgrados hechos y llevo ya 48 años en mi profesión. Y antes de este programa estaba en otro canal, ahora está acá y me siento muy contento, muy agradecido a que me hayan permitido participar y poder conducir este programa. Ya de alguna manera para los próximos jueves tenemos invitados y habrá días en los cuales yo haré una editorial, digamos, de cuando haya algunas cosas como las que hoy me gustaría tratar. Porque pienso que en esta Argentina todos los días hay cosas que tratar. ¿Por qué? ¿Porque somos argentinos? Sí. ¿Porque no somos ordenados? Quizás. Pero sobre todo, porque de todos los gobiernos que yo veo que asumen, no tienen planes, no tienen proyectos, o al menos este no lo tiene. Y no estoy criticando al gobierno, no. Yo digo que no hay planes, no hay proyectos, porque hayamos tenido un viernes, un sábado, un domingo y un lunes, feriado, y cuando yo pregunté, ¿por qué feriado el viernes? Nadie me supo dar una explicación por qué feriado el viernes. El lunes, bueno, es el día de lo que se llama de la diversidad. Pero yo, gracias a esa diversidad, es de que un día vino un hombre llamado Cristóforo Colombo, porque no era español siquiera, ¿eh? No era español, era genovés. Por eso es que su nombre era Cristóforo, y bueno, lo llamaron Cristóbal Colón. Y los reyes le dieron plata para que saliera a buscar las Indias. ¿Por qué buscaban las Indias? Por la comercialización de las telas, de las especias, que era tan importante en esa época. No sé si ustedes saben que la sal en una época era una moneda, es decir, era importantísima la sal. Bueno, ellos no fueron en busca de sal, pero sí fueron en busca de especias y telas para traer. Y cuando Pinzón ve en el horizonte un pedazo de tierra y grita tierra, Colón creía yo que había llegado a las Indias, había llegado a Santo Domingo. Entonces es allí donde se encuentra con los hombres originarios de esta tierra, los dueños de esta tierra. Y clava su cruz, pero teniendo sus espadas al costado. Desgraciadamente, toda colonización, y más en aquella época, se hizo con sangre, de ambos lados, ¿eh? Pero claro,
el colonizador tenía sus armas más modernas que la de los pueblos originarios. Y así fue como se fueron colonizando, y hoy podemos llegar a tener esto, apretamos una teclita, tenemos luz. Yo no sé qué hubiera pasado si nunca Colón hubiera venido para acá. Capaz que seguiríamos con el fuego, capaz que seguiríamos con los aztecas, los incas, sobre todo los aztecas, pueblo que no era bueno, ¿eh? Era un pueblo que siempre tuvo preponderancia y era un pueblo sanguinario, con sus derrotados. Pero bueno, es el Día de la Diversidad Cultural. Es el día en que se han unido dos mundos. El europeo, que ya tenía sus adelantos, sus veleidades, sus cosas de primera línea, con estos hombres y mujeres que apenas tapaban sus partes íntimas y tenían flechas y lanzas para defenderse de cualquier otro que quería atacarlos. Pero bueno, y ahora vienen y me hacen un paro de colectivos. Es decir, primero no trabajamos un día que fue el atentado contra la presidenta de la Nación. Después vinieron estos 2 días, viernes y lunes, porque eran feriados. Y ahora, no es de que eran feriados, pero hay gente que vive en el barrio Santana y trabaja en el centro. ¿En qué se va a venir? Y tienen que buscar a ver si pueden conseguir un remis. Yo hoy tuve que tomar un taxi, estuve como 15 minutos para tomar un taxi. Y el taxista me dijo, ojalá siga la huelga de ómnibus. Claro, porque estaban trabajando mucho. Y entonces hasta habían taxis que salían de los barrios y eran como taxis comunitarios, en el cual llevaban 2 o 3 personas. Allí estamos viendo esos videos de los ómnibus que dejaron de circular. Esos ómnibus que trasladan tantas personas por día. Personas laburantes y no laburantes. Personas que tienen pases o no tienen pases. Personas que trasladan discapacitados y gente normal. ¿Qué piden? Aumentos de sueldo. Bueno, yo creo que en estos momentos en nuestra nación estamos viviendo momentos muy difíciles. Pero claro, yo me hago una pregunta. Aquí en Salta, ¿cuánto cuesta un pasaje de colectivo? ¿50 pesos? Por ahí anda. En Buenos Aires, ¿cuánto cuesta? ¿20, 25, 30 pesos? ¿Cómo? Ganan en la ciudad de Buenos Aires, digo, ¿no? En la capital. ¿Ganan menos y le pagan más? ¿Y acá le pagan menos? ¿Por qué? ¿Por qué esa diferencia? Como lo mismo me pregunto, ¿por qué el combustible acá cuesta más y en Buenos Aires cuesta menos? ¿Por qué el gas para los vehículos acá cuesta más y allá cuesta menos? Tantas preguntas que tenemos para hacernos. Entre 50 y 130 varía el pasaje colectivo. ¿El pasaje colectivo? Entre 50 y 130. Y 130, bueno. Es decir, acá tienen más plata para pagarle más a los choferes, a todos los que trabajen en la parte del transporte automotor. Yo creo que este superministro que tenemos
no tiene ningún plan económico, ¿no? Está haciendo parches. Tal es así que todos los días nos sorprende con un dólar nuevo y cada vez más caro. Y eso hace que el famoso dólar blue valga más. Yo tuve oportunidad de ir a Brasil y a Bolivia en algunas ocasiones, y ¿saben qué? A los bolivianos ni les interesa cuánto cuesta el dólar. A los brasileños tampoco. Ellos tienen su moneda y la hacen valer. Nosotros vivimos preocupados del dólar blue. ¿Cuánto es en el mercado financiero argentino el dólar blue? Entonces, estamos ante una situación en la que uno ve que la inflación sigue y que el Fondo Monetario nos da plata, nos sigue dando. Mañana creo que entran 800 millones y el lunes entran 1.500 millones de dólares. ¿Por qué nos dan esa plata si estamos con esta inflación? Estamos con esta pobreza, estamos con este hambre. ¿Por qué nos dan esta plata? ¿Saben por qué nos dan esta plata? Porque han ido allá y lo único que han hecho es decir sí, buena. ¿Qué era lo que le exigían los ingleses en sus distintas colonias a las personas que tenían bajo su régimen, y los tenían en un régimen de inferioridad? No llamemos esclavitud, porque esclavitud pienso que hubo en Estados Unidos y algunas otras naciones, ¿no? Pero yo digo, he visto fotos de dirigentes del gobierno que hablaron pestes del Fondo Monetario, de su presidenta, del presidente norteamericano, y después veo que se andaban peleando por sacarse fotos con la presidenta del Fondo Monetario, con el presidente norteamericano. Me parece que no hay una lógica. Me parece de que hacen lo que más les conviene. Y yo solo sé que lo que más conviene, solo sé que no sé nada, pero lo que más le conviene a la comunidad argentina, y que ya dije el otro día, esto no es una comunidad, es una sociedad. Lo que más le conviene es buscar el bien común. ¿Y el bien común cómo se busca? El bien común se busca si organizamos la comunidad. ¿Y saben qué es lo que tenemos? Desorganización. Y lo vemos día a día en cosa a cosa. ¿Quieren que vayamos a algo muy sencillo? El otro día un partido de fútbol entre dos equipos. Murió una persona. Lo primero que hicieron, ¿quién es el culpable? ¿Quién inició todo? ¿Qué me importa quién es el culpable? ¿Qué me importa quién es el que inició todo esto? ¿Saben qué me importa? Que una vida se tronchó. Una vida menos. ¿Por qué? Porque comenzaron a reprimir afuera de la cancha. Menos mal que no fue adentro, porque no corrió una gota de viento. Entonces se llenó de humo. Y claro, la gente no podía respirar. Y me imagino, este hombre debe haber tenido algún problema preexistente cardiológico. Y murió. Y murió. Por darles un ejemplo, pero por darles otro, resulta que en el gobierno me sacan 3 ministros, ponen 3 ministros y me dicen, sí, pero Cristina no opinó de esto. Yo creo que la señora vicepresidenta Cristina Elizabeth Fernández de Kirchner tampoco tiene por qué opinar en el nombramiento de un ministro. Ella es la vicepresidenta, ella es la jefa de un poder.
es el poder legislativo, no ejecutivo. El ejecutivo, el jefe, es el presidente Alberto Fernández. Claro, todos van a decir, ¿presidente de qué? Si ahora nombra un superministro que es el que decide todo. Se están haciendo reuniones de gabinete en donde él no asiste. Yo creo de que lo que hay que hacer es comenzar a apoyar las instituciones, no las personas. Lo mismo que cuando vayamos ese domingo a emitir nuestro voto y colocar en una urna, hay que votar doctrinas, planes, proyectos, no personas. Las personas, ¿saben qué? Se dan vuelta en el aire como Michi, como panqueque. Y aquí existe algo que, por ejemplo, en Estados Unidos no existe. Si un senador de mi estado no cumple con lo que me prometió, van y le hacen una denuncia en la justicia por no haber cumplido todo aquello que prometió en su campaña. Acá yo lo que veo es de que no hay. En todos los proyectos que se presentan, que se lleve a cabo su ejecución. ¿Por qué? Porque la plata no alcanza. Pero la plata, ¿por qué no alcanza? Porque está mal distribuida. ¿Por qué está mal distribuida? Y porque se le da más a los que más tienen y a los que menos tienen, poco y nada. Y yo creo que no es así. Bueno, no es en este gobierno solo, no, ojo. Ya vienen desde hace varios gobiernos, ¿no? Y estamos buscando algo que para nosotros ya hasta es una utopía. Políticos honestos. A ver, o al menos que sean algo honestos. No, señor. No me mida la honestidad. La honestidad es única. Si yo robo un peso o robo 10 millones de pesos, no soy honesto. Mídame la deshonestidad. Si yo robo un peso, soy un poco deshonesto. Si yo robo 10 millones o 20 o 100 millones de pesos, soy muy deshonesto. Pero la honestidad nunca le ponga grado. La honestidad es única. No sé si ustedes saben que nosotros tuvimos un vicepresidente, Pérez, bueno, ya me acuerdo del otro apellido, que cuando terminó su presidencia, ¿saben qué hizo? Se fue a vender ballenitas a Plaza Italia, porque eso era lo que hacía él antes de ser vicepresidente. Y cuando lo encontraron correligionarios de él, le dijeron, pero disculpe, usted no puede estar. ¿Por qué no voy a poder estar si antes de ser vicepresidente esto era lo que yo hacía? ¿Y saben cómo murió? Vendiendo ballenitas, vendiendo esa famosa cera para zapatos que usan todos nuestros lustrabotas para dejar nuestros zapatos brillantes, nuestros zapatos brillantes. Eso vendía él. Le quisieron dar una jubilación de privilegio. Elpidio González. No Pérez, Elpidio González. ¿Saben por qué? Porque había sido vicepresidente. Y él dijo jamás. Y yo veo como ahora hay vicepresidentes que ganan hasta 4 millones de pesos, ¿no es cierto? Entre el 22 y el 28. Entre el 22 y el 28 estuvo Elpidio González, sí.
Y ahora hay vicepresidentes o TAS que ganan 4 millones de pesos entre la jubilación que tienen, la pensión que tienen y el actual honorario o sueldo que tienen por el trabajo que ejercen. Y eso equivale al sueldo de esas personas que nosotros tanto necesitamos de algo tan importante como es la educación, la cultura de nuestros hijos. ¿Saben por qué? Porque ellos son los que van a aumentar el Producto Bruto Interno del día de mañana para nosotros. Pero si nosotros no comenzamos a tomar políticas, a ejercerlas, a ponerlas en ejecución, políticas para que acabe todo esto, para que no haya más subsidios. Es decir, que vuelva algo que se ha perdido totalmente, que es la dignidad del trabajo. ¿Por qué? Porque ese abuelo, ese padre que está ahí tirado, digamos, sin hacer nada, y a fin de mes cobra, él es el que da el mal ejemplo. ¿Por qué? Porque los hijos, los nietos, todos, ven que no hace nada y cobra y come y da de comer. Yo el otro día pasaba por una plaza y vi cómo estaba de sucia. No por donde uno camina y que a veces hay ladrillos picados, sino por medio de donde tienen que estar todas las flores y plantas. Todas las flores, todas las plantas marchitas, no había nada. Y yo dije, ¿por qué no traen gente a trabajar acá? ¿Por qué no traemos gente a limpiar más las calles, los barrios, las veredas? ¿Por qué? Desconozco. Eso deben ser cosas políticas. Bueno, en nuestra segunda parte, ahora vamos a hacer un corte. En nuestra segunda parte vamos a hablar sobre salud pública y sobre ese hombre que el otro día tanto hablé yo y que ahora salió en la presentación que hubo hoy, y que es ese hombre de anteojos ya medio gordito, que es el doctor Ramón Carrillo. Un hombre al que todo argentino debe conocerlo porque hizo tanto, tanto por nuestra patria que le debemos mucho. Bueno, prosigamos con nuestro programa de Políticas para Todos. Y miren, ahí abajo tenemos, porque a nosotros nos gusta interactuar con nuestros oyentes y televidentes, ahí tienen para poder hablar, es decir, mandar por mail, por Facebook, por Instagram, todas las cosas que ustedes quieran para que podamos intercomunicarnos, podamos sentir las experiencias de ustedes, si disienten, porque atiéndame. Si todo, sí, qué bonito, qué bonito, qué bonito. No, eso no sirve. Tenemos que expresar nuestras ideas, expresar nuestros pensamientos, expresar lo que sentimos de distintas políticas que podemos tener, que podemos pensar, que nosotros pensamos que podemos poner en acción. Porque además estamos en Facebook, en Política para Todos, ¿no es cierto? Estamos en Instagram, Política para Todos TV. Es decir, nadie puede decir que no puede comunicarse al canal. Bueno, vamos a hablar un poquito de salud pública. Hay ese hombre que ustedes están viendo
atrás mío, ahora no porque es el general Juan Domingo Perón, sino que estaban viendo antes de anteojo, leyendo un discurso, es el doctor Ramón Carrillos, un capo de la salud pública. Ahí está otro hombre, un gran presidente, Arturo Frondizi, cuando entregan la banda, derrocado por ese grupo de militares que siempre estaban equivocados y que creían que iban a hacer la salvación de la patria. Y ahí lo tenemos, ahí está, miren, ese es el doctor Ramón Carrillo. Bueno, ¿qué podemos hablar de la salud pública en la Argentina y en nuestra provincia? Si quieren que comencemos hablando de la salud pública en Argentina, tenemos que comenzar hablando del PAMI. Es una vergüenza que un hombre, una mujer que ha trabajado toda su vida, le han descontado toda su vida para la obra social. Cuando se jubilan tienen PAMI, y en donde le siguen descontando para la obra social, cuando va a pedir turno para un médico especialista, usted sabe que ando mal de la garganta, no puedo hablar, no sé por qué. Muy bien, señor, a ver, veamos, junio del año 2023 tiene turno para que la vea el otorrinolaringólogo. En junio del año 2023 ya ha tenido gripe, ha tenido apendicitis, ha tenido una inflamación ocular, ya le ha pasado de todo. ¿Saben qué pasa? Primero, que hay gente de edad, la cual la tratan como si fuera material de desecho. Segundo, creen de que estos viejos, siempre con enfermedad. No, si te vas a enfermar cuando tengas 25 años. No, esto tampoco es un plan de ahorro, ojo. No es de que, no. Yo pago salud cuando joven, cuando grande y cuando soy mayor. ¿Para qué? Para siempre tener salud. ¿Y qué salud? Siempre la misma salud. La que le corresponde al hombre de mucho dinero como al hombre o al ser humano de poco dinero. ¿Por qué? Pero él aportó nada más de que él aportaba cuando era trabajador, aportaba el 3% y el Estado el 9% para poder... A mí qué me importa cuánto aportaba. Eso es lo que dice la ley. Y eso es lo que se debe dar. Y ahora que son viejos, que es cuando más necesitan tener asistencia médica, es cuando menos le damos asistencia médica. ¿Qué país divino? ¿Qué país divino? Ahora es cuando menos le damos asistencia médica. Respetemos a nuestros mayores. En Japón, un día feriado es el día del mayor. Es el día de ese hombre, ahí tienen a San Bernardo, es el día de ese hombre que saben que dio todo por el país para después tener sus beneficios. Ahí tienen el hospital privado, público, disculpen, materno infantil. Este último hospital, que fue hecho en la época del capitán Ulloa y terminado en la época del doctor Juan Carlos Romero, en el cual yo pienso que hay una buena atención y en un principio fue gerenciado por Santa Tecla, una empresa que a mi modo de ver, a mi modo de pensar y a mi modo de opinar, era bien llevado.
El hospital de San Bernardo, el cual vieron primero, es un hospital que está gerenciado. Es decir, a usted le pasa algo, va al hospital San Bernardo. Muy bien. Llegué al hospital San Bernardo. A ver, ¿qué me le pasa, señor? Yo iba en la bicicleta, me caí y mire lo que me pasó en el brazo. Se ha quebrado el brazo. Bueno, ¿usted tiene obra social? Sí, ¿qué obra social? Tal. ¿Cuándo se hizo esto? Entonces van al médico, entra, lo ve el traumatólogo, ahí en urgencia nomás, ¿no? Le sacan radiografía, le hacen un yeso, más de eso no le van a hacer porque no le van a poner vendas elásticas con teflón. No, eso no lo van a poner. Le van a poner un yeso, pero bueno, pero el yeso también anda perfectamente. Y usted se va a ir, y después tiene que ir y poner todo lo que ha hecho, y luego se le cobrará a la obra social lo que corresponda por la prestación que se le realizó a ese afiliado de la obra social Pupito. Esa plata no pasa a ingresar las arcas del Estado. Esa plata queda en lo que se llama gerenciamiento del hospital. Con esa plata hay que usarla para hacer no para darle comer a los enfermos, no, para hacer reformas. Se rompe un caño, se ha roto el piso, no hay luz, comprar los focos, hubo un corte de luz, se rompió el aparato generador para todas esas cosas, para usarlo. Y si sobra, hay que ver de repartirlo entre los profesionales. Los profesionales tan mal pagados. Pero claro, les paguemos bien, pero cumplamos con todos nuestros deberes de profesionales, atendamos como debe ser, en las horas que debe ser y cuando tenemos que ir. Pero ¿qué ocurre? Porque eso yo lo he visto en algunos hospitales, ¿no? Hay 3 profesionales especialistas en la punta de los pelos. Y cada uno tiene que trabajar 6 horas en esa especialidad de punta de los pelos. Si cada uno trabaja 6 horas, y son 3 profesionales, si yo multiplico 6 por 3, es 18. Ningún hospital, ninguna clínica o sanatorio o consultorio está abierto 18 horas. Porque no es así. Entonces, ¿para qué es nombrar tantos profesionales? Y resulta que hablan de Orán, hablan de Tartagal, hablan de Morillo, es decir, hablan del interior de la provincia y reclaman que no tienen profesionales suficientes para atender a la gente en las distintas especialidades. Entonces yo leo en el diario después un día, hoy fueron todos los especialistas en punta de pelo a atender por un día a San Antonio de los Cobres. Y si al día siguiente hubo uno que tuvo problemas en la punta del pelo, ¿qué hacemos? Tienen que subir una ambulancia, tienen que traerlo hasta Salta y acá lo llevarán a donde hay especialistas en punta del pelo. Desgraciadamente es así. ¿Por qué no le damos ¿Por qué no le damos casas dignas? ¿Por qué no le pagamos lo que debe ser? Yo el otro día estuve sintiendo que para que vaya una oncóloga a Tartagal le pagaban 500.000 pesos por mes, ¿no? ¿Por qué? Porque si no, no hay oncólogo. Discúlpeme, ¿no hay oncólogo? ¿Qué más no hay? Tal y tal cosa. Hubo una época acá, en la época del gobierno de don Roberto Romero, en que el ministro de Salud Pública fue el doctor Quique Tanoni, un carrillista
un hombre que conocía lo que era el plan Ramón Carrillo, y que quiso comenzar a poner orden. Entonces, ¿qué hizo? Llamó profesionales de Tucumán, de Córdoba y de todo el país donde quisieran venir. Él cometió un solo error. Cuando firmó el contrato no les hizo poner únicamente para atención hospitalaria y pública. Entonces, ¿qué pasó? Todos trabajaron 1 o 2 años y después se dedicaron a la profesión privada. Y ahora no tenemos de nuevo profesionales para la actividad pública. Yo que soy también un carrillista profundo y que lo amo tanto a Ramón Carrillo, porque fue un hombre que nos enseñó algo, como el otro día lo dijimos, lo que es la prevención. El doctor Ramón Carrillo. El doctor Ramón Carrillo, es bueno que hagamos un poco conozcamos la historia de su vida. El doctor Ramón Carrillo, ese que estamos viendo allí en película, allí en la pantalla, es un hombre que era santiagueño. ¿Saben dónde era nacido? En Añatuya. Añatuya era como esos pueblitos. ¿Y qué dijo él? ¿Cuántas camas hay en la República Argentina? 1.700. Muy bien, cuando eso fueran 146.000. Y él se dedicó a la neurocirugía. Fue presidente titular de la cátedra de neurocirugía de la Universidad de Buenos Aires. Y fue jefe del servicio de neurocirugía del Hospital Militar Central. Allí también tenemos esos días aciagos de nuestra vida argentina, cuando bombardearon la Casa Rosada, cuando quisieron hacer. Y ahí lo tenemos a un hombre que para mí un militar, que dijo no hay vencedor ni vencido, el general Leonardi, ¿no es cierto? Y que derrocaron al general Perón. Eso no le gustó nada a hombres como Rojas, un tipo que odiaba a los peronistas, un tipo ese, no tiene otro nombre. Y que este hombre, que tanto había hecho por la Argentina, atiéndame, ¿ustedes vieron ese hospital que hay acá? En Salta, en el Paseo Güemes, y que le llaman, mira la palúdica. No, no es la palúdica, es la antipalúdica. Desde allí se comenzó a combatir el paludismo. Yo me acuerdo que en esa época, niños nosotros, yo me comía las uñas. Ahora ya no me las como, ¿no? Ya ves que no me las como. Pero, bueno, está porque quedaría feo que uno no lo vaya con las uñas comidas al consultorio. Pero además usamos guantes. Pero yo me comía las uñas. ¿Saben qué me ponían en las uñas para que no me las coma? Quinina. Con eso se combatía al paludismo. Miren, era tan fea y tan horrible el gusto de la quinina que no nos metíamos la mano a la boca y nos lavábamos la mano y quedaba el gusto a la quinina espantoso. Él combatió el paludismo, lo dejó al paludismo casi a cero, combatió la sífilis, combatió la leishmaniasis, hizo tantas cosas, y sobre todo acá en Salta. Creó el Hospital San Bernardo. Es decir, en su época, él fue el que dijo que se inicie el Hospital San Bernardo. El hogar escuela, ¿para qué? Para que cuando viniera la gente del interior o la gente alejada de la provincia de Salta, pudiera tener donde dormir los padres, las madres, los hermanos y los chicos cuando fueran de alta, dados de alta, y que pudieran tener algo fundamental, que es educación. Es decir, que sigan teniendo clases como tenían clases en sus lugares de donde ellos provenían. Pensaba en todo este hombre, en todo. Y yo los invitaría a ustedes a que ahora vayan, entren y vean si en el Hospital San Bernardo o en el Hospital Escuela encuentran alguna grieta en ese edificio que
aunque ustedes no lo crean, dibujó y diseñó Ramón Carrillo. ¿Saben por qué? Porque era un amante de la arquitectura hospitalaria. Para esa época, el Hospital San Bernardo era lo máximo que había en cuanto a obras de sanidad. Él era, digamos, un protegido, un mecenas de Evita. Evita lo protegía a él. Perón no le iba a hacer la contra Evita. Perón no. Nunca jamás le iba a hacer la contra Evita. Y entonces Ramón Carrillo, que era un ministro honesto, un hombre, sí, que muchos dijeron que era un nazista. Mentira. Ramón Carrillo fue a especializarse en cirugía a Italia y Alemania en el año 1946. ¿Saben qué es lo que más odiaban los alemanes, los italianos, todos? A la derecha, los nazistas, los fascistas, los camisas negras. Pero claro, seguía esa ideología de derecha. Bueno, sí, puede haber sido un hombre de derecha. Que yo sepa, ser de derecha no es ningún pecado, como no es ningún pecado ser un hombre de izquierda. Ahora, si ustedes creen que todos tienen que ser de izquierda o que todos tienen que ser, están muy equivocados. El disenso es algo que tiene que existir en toda comunidad. Esos son médicos que trabajaban, ¿ven lo que ven ahí? Porque el doctor Ramón Carrillo, ¿ustedes saben qué le ofreció el general Perón en principio a Ramón Carrillo? Ser ministro de salud, ministro de educación. ¿Y saben qué le dijo él? No, yo quiero ser secretario de salud pública. Yo quiero estar allí para mejorar la salud de la gente. Y Perón le dijo, ¿cómo no? Y entonces vino el general Perón un día, después de 4 meses que era secretario de Salud Pública, y le dijo, doctor, si las vacas tienen un ministerio, ¿cómo la gente no va a tener un ministerio? Así que usted es el primer ministro de Salud Pública. Y es así como Ramón Carrillo jura como primer ministro de Salud Pública de la Nación Argentina. Ramón Carrillo tenía un problema que era grande, que era su hipertensión arterial, que en esa época no había tanto. Ustedes ven ahí, 1906, 1956. 50 años y muere. Y la hipertensión arterial en esa época era medio difícil combatirla. No había la cantidad de drogas y medicamentos que había ahora. Cuando muere Evita, por supuesto, todos los ministros del gabinete de Perón, así como gato a la ratita, se le fueron encima. Pero sacalo Esto que hizo Perón, porque Perón no es que le desagradaba a Ramón Carrillo, pero para no tener problemas con sus ministros, le dijo, Ramón, anda a Norteamérica. Ahí te van a curar tu hipertensión arterial con los nuevos métodos que existen. Y se fue a Estados Unidos, estuvo allí un año. Cuando volvió, porque ya se sentía curado, en una población, él venía por Brasil, en una población que se llama Pará do Belém, se anoticia que en septiembre del año 1955 había sido derrocado el general Perón por las Fuerzas Armadas. Grave error de las Fuerzas Armadas, ¿no? Es decir, grave error, grave error no. Anticonstitucionales, porque eso es ir en contra de la Constitución. ¿Y qué hace Ramón Carrillo? Se queda en Pará do Belém y comienza a ejercer su función sanitaria de prevención y curación de todos los muchachos brasileros. Pero claro, no les pagaba. Pará do Belém, perdido allá en medio de la selva amazónica. Pero él tenía un gran amigo, José Chichiliski, el cual le mandaba plata para que él pueda subsistir. Él
dormía en un rancho. Se levantaba, atendía hasta que no daba más, hasta que el cansancio lo agotaba. Qué gran hombre ese hombre. Qué gran hombre que hemos perdido. Allá un día en Pará du Belém lo fueron a despertar. No despertó más. Mientras tanto, los muchachos acá de la revolución esta destruían lo poco que, no lo poco, lo que ya se había hecho, aunque no estaba inaugurado, el hogar escuela. Y si hoy pasamos por el hogar escuela, yo creo que Ramón Carrillo se levantaría de la tumba y los agarraría a los palos a todos aquellos que lo están administrando. Porque el hogar escuela no fue creado para que funcionara de 8 de la mañana a 6 de la tarde. Eso no. Habiendo además tantos chicos con hambre y tantas personas sin trabajo, en la pobreza, donde podrían estar albergados. Mucha gente me pregunta a mí, ¿quién fue Ramón Carrillo? Ramón Carrillo fue el mejor ministro que tuvo el general Juan Domingo Perón. Yo creo que hasta ahora no se volvió a hacer eso, no se volvió a hacer. Yo escribí 2 libros en los cuales hablo sobre el plan Ramón Carrillo y claro, nada más que actualizándolo al día de hoy. Pero bueno, el tiempo es tirano y tenemos que acabar este programa. Espero, para quienes lo hayan escuchado, de que les haya servido este hombre que dio ejemplo de vida, que fue el doctor Ramón Carrillo. Y me olvidé de decirle, ¿sabe cómo lo llamaron? El ladrón de la gasolina. ¿Saben por qué? Porque no encontraron 60 litros de gasolina, combustible, que le pusieron a su auto, no encontraron las boletas de esos 60 litros. Entonces le llamaron el ladrón de la gasolina. ¿Cómo habría que llamar a los políticos de la actualidad? Digo yo entonces. Bueno, si él quiere, yo, a mi entender, si Dios quiere, será hasta el jueves que viene y nos permite estar nuevamente en contacto con todos ustedes. Muchas gracias por esta atención que nos han prestado.